Gloria al Señor. El hogar cristiano, amén, sobre los hogares cristianos, sobre la pareja cristiana, amén. Gloria al Señor. Esto es para toda la iglesia. No le voy a echar vainas a nadie, amén, porque a veces Dios habla y una vez o varias veces me ha pasado. Una vez estaba hablando en un enero de que una persona se iba para el mundo a tomar y a irse con los inconversos en diciembre. Entonces está hablando en enero eso, que llegaban vueltos nada. Y un hermanito, después de que acabó el tour, me llamó, mi hijo, hermano, mi esposa está diciendo que yo le conté todo porque ella se la pasa bailando, tomando en diciembre, llegó vuelta nada. Y había sido una maestra de escuela dominical. Entonces me dijo que yo le había contado y le dije, no, hermano, es Dios que habla, amén. Porque muchos llegan así en enero, dejan al Señor por las fiestas, por los bailes, o hay veces hay problemas entre esposos y Dios habla y dicen que fue que la mujer contó. Amén. Es Dios el que nos cuenta, es el Dios que habla por nuestra boca, el Espíritu Santo que habla, amén. Entonces debemos saber que es el Espíritu Santo que nos guía, que nos habla, debemos obedecerle y poner en práctica la palabra, amén. Si Dios habla, hay que poner en práctica la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice, muchos hogares fallan porque se salen del diseño de Dios. Mucha gente se sale del diseño de Dios. Dios dio un diseño para los hogares, amén, para las parejas. Dios colocó al hombre como la cabeza del hogar y la mujer como la ayuda idónea, amén. Hay mujeres que le quitan la autoridad al hombre y ese hogar va para abajo, amén, porque eso es bíblico. Yo estoy hablando de lo que el Señor me ha puesto toda esta semana, amén. Dios hizo a Adán y Adán estaba solito y él veía a todos los animales, ¿cierto?, que llegaban con su pareja. El mico llegaba con la miquita, el toro llegaba con la vaca, ¿cierto?, el tigre con la tigresa. Todos los animales llegaban en pareja y él decía, me hace falta a mí algo. Y el Señor le dijo, le voy a hacer ayuda idónea para él, amén. Y le hizo una mujer y se la trajo, amén. Y él veía que la parejita se iba, los micos, y después volvían con un mico pequeño. Ay, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Con hijitos ya. Todo eso lo extrañaba a él, porque duró muchos años solo Adán en el huerto del Edén. Entonces Dios le hizo a Eva. Digo, esta ahora será su esposa, ¿cierto? Carne de su carne, será llamada varona, porque el varón fue tomada. Entonces esa es la ayuda idónea que Dios le hizo al hombre, para aconsejarlo, para ayudarle, para que esa mujer esté como pendiente de ese varón, amén, porque los dos serán una sola carne. Dice Génesis 2 que dejará el hombre a su papá y a su mamá y se unirá a su esposa y serán una sola carne. A veces se falla porque el hombre quiere vivir con el papá y la mamá. Al principio toca, porque a veces la situación económica es dura, amén, pero ya más adelante ese hombre y esa mujer deben de alejarse del papá y la mamá y vivir como Dios manda. A mí con mi esposa, cuando nos fuimos, vivíamos en la casa de mi mamá y mi papá antes de ser convertidos. Nosotros duramos, después de convertidos, como unos 4 años allá. Total duramos 7 años, 8 años allí. Entonces problemas con la familia, problemas con una y otra cosa, hasta que Dios nos dio la casa. Entonces es bueno, hermanos, orar, que salir del hogar, que Dios, porque se puede intervenir los suegros de uno del otro, a ponerles leyes, sabiendo que la pareja ya es libre de lo que ellos hagan, amén. Entonces el Señor estableció esa pareja para cumplir un lugar. Resulta que cuando Satanás se rebeló contra Dios, lo echó del cielo del Señor con la tercera parte de los ángeles, dice Apocalipsis 12. Entonces quedó un vacío en el cielo, amén. Entonces Dios hizo al hombre y a la mujer, a la raza humana, para ocupar ese lugar que dejó Satanás. Por eso él es bravo, envidioso, porque le están quitando su lugar. Entonces Dios colocó la familia,
Por eso Dios hizo al hombre y a la mujer a esa imagen y semejanza de Dios. Somos a la imagen de Dios. Amén. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces vamos a ocupar ese lugar. Lo que ahora hablaba la hermana Janet sobre Apocalipsis 21, una ciudad nueva, una ciudad celestial para su familia. Somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo, somos la novia del Señor. Hay dos iglesias en la Biblia, las fatuas, ¿cierto? Y las obedientes. Amén. Entonces las vírgenes fatuas son las que se van a quedar en la gran tribulación. Gente de muchas iglesias, iglesias completas que no están de acuerdo a la palabra, a toda la palabra, no es una parte, sino toda la palabra. Nosotros debemos ser bautizados en la palabra, llenos de la palabra de Dios. En este último tiempo es navegar en la palabra del Señor, bautizados en esa palabra, llenos del Espíritu Santo que nos da esa palabra. Entonces vamos a ocupar ese lugar. Entonces Dios hizo la familia. Dios quiere que la mujer esté sujeta al hombre, a la cabeza, amén. Gloria al Señor. Cuando el hombre no tiene autoridad, la mujer se pasa por encima y empieza a fallar ese hogar. Eso le pasó a Acab, al rey Acab. Se consiguió a Jezabel, ahorita leemos a donde dice, todo lo que estoy hablando lo vamos a hablar con la Biblia. Se consiguió una mujer, hija de un sidonio, y a ella le gusta la brujería. Entonces, primer problema, unión, yugo desigual. Y esa mujer empezó a mandarle al rey acá. El rey acá era un hombre muy importante en Israel, y era un hombre de Dios, pero por más de Dios que era, terminó mal. Esta mujer se consiguió 450 profetas de Baal y 400 de Acera, y era una profetisa falsa. Dominaba a todo Israel con la idolatría. Ella trajo toda la idolatría a Israel, la prostitución espiritual a Israel. Esa es lo que dice Apocalipsis de la enseñanza de Jezabel, la doctrina. Dominar los hombres, dominar las iglesias con falsas cosas, doctrinas falsas. Amén. Falsedad, la inmoralidad trajo a Israel esta mujer. Le quitó el dominio a Acab. A Acab le gustaba una finca muy bonita y Nabot no se la vendió. Entonces ella dijo, no, tranquilo. Mandó unos testigos falsos que hablaran mal de Nabot y lo mandaron matar y lo apedrearon. Así que vamos a mirar ahí en la Biblia. Y mataron a este hombre inocente porque al rey se le antojó una finca que le gustó y era una herencia del papá y la mamá. Ese tipo es nuestra salvación, la herencia que Dios nos da. No hay que venderla ni cambiarla por nada. Entonces lo terminó ese hogar. Los hijos de acá terminaron muertos, muy jóvenes. No alcanzaron a ser reyes muy poco tiempo y los mataron. Jehú mató a varios. Entonces nos damos cuenta cómo terminó, por el mal ejemplo de un hogar, el mal ejemplo de Jezabel, el mal ejemplo de Acab, que se dejó quitar la autoridad. Amén. Todo Israel sufrió mucho. Amén. Cada rato los enemigos los saqueaban, los mataban, los esclavizaban, porque cuando un líder malo gobierna o un hogar se gobierna mal, todos sufren. Entonces nos damos cuenta, Elí tampoco supo gobernar su hogar. Dejó que los hijos hicieran lo que quisieran. Elí, los hijos eran sacerdotes y terminaron mal. Dios los mató en una guerra, y lo mismo Elí cayó de espaldas y se desnucó. Porque Dios trata duro, porque Dios como sacerdotes, cada hermano que está aquí es un sacerdote del hogar. Y cada mujer que está aquí es una ayuda idónea. Amén. Del hogar. Ahora el hombre tiene que ganarse esa autoridad, no imponerlo, sino ganársela con sabiduría. Amén. Saber mandar, saber gobernar el hogar. Estamos hablando de hogares cristianos, amén. Porque muchas veces el hombre
en un hogar no es cristiano y la mujer es cristiana. Y si la trata mal, esa mujer está tomando esa autoridad porque el hombre ha perdido esa autoridad, que la trata mal, se emborracha, no quiere buscar de Dios, es inconverso. Entonces esa mujer puede tener esa autoridad, amén, porque Dios se la delega. Entonces Dios hizo un diseño y hoy en día mucho machismo está mal delante de Dios, porque quieren mandar los hogares como un militar. Aquí hemos tenido hermanos militares, amén, coroneles, soldados, policías, sargentos en este ministerio. Entonces a veces quieren mandar el hogar como está en el batallón, amén, mandar a la patadas como dicen. Entonces no, el hombre debe ganarse ese hogar con sabiduría. Si tiene hijos, tratar bien los hijos, dar ejemplo, porque cada hogar, los hijos, los que tienen hijos van a ver el testimonio del papá y de la mamá, amén. Entonces, ¿qué testimonio está dando usted como esposo para los que tienen hijos? ¿Qué testimonio está dando usted como esposa? ¿Cómo hablan sus hijos de usted? Cuando se tiene un hogar, hermanos, están disgustando, tienen un reclamo, hablen aparte, que sus hijos no se dan cuenta, amén. Cuando nosotros teníamos un disgusto con mi esposa, llevamos ya ahorita en julio completamos 45 años en el Señor. Andamos muchas iglesias, mirando la doctrina, mirando una cosa a otra. Fuimos líderes de muchas iglesias, de muchos ministerios. Entonces, cuando empezamos nosotros tuvimos muchos disgustos. El carácter era ya fuerte y el mío era peor. Entonces Dios nos fue puliendo, hermano, entendiéndolo. Amén. Nos tratamos de separar como 8 o 9 veces. Muchas veces, y aquí estamos juntos todavía. Ya no tenemos fuerza para separarnos. Gloria al Señor. Sí, entonces, sí, a veces, primero cuando el pastor Andrés, nuestro hijo mayor, y la que le sigue la Mónica Llana, la que está dirigiendo ahorita el servicio, la que le sigue ahí está. Y entonces, cuando estaba embarazada de ella, yo la iba a dejar. Dije, no, yo cojo a Andrés, me voy, y usted coja a la que está por nacer, amén. Y así fui de inconversos también nos tratamos de separar, y así muchas veces por cualquier problema. Pero mire, los problemas se pueden arreglar, hermanos, porque los hijos sufren, amén. Y ya de cristiano también yo pensaba eso, separarme, pero ¿quién sufre? La iglesia. Nuestros hijos sufren la iglesia también viendo a los pastores separados. Entonces, Señor, ayúdeme a entenderla, porque es duro. Si a veces uno no se entiende, muchas veces no puede entender a la cónyuge, ¿cierto? Entonces, hermanos, es Dios que nos ayuda, y todo eso sirve para entenderlos a ustedes, todo lo que hemos pasado, amén. Todo lo que hemos pasado. Entonces es bueno tener también los hermanos, la pareja que están trabajando. A veces trabajan juntos, la esposa y el esposo. Entonces, repartirse en el oficio, amén. No esclavizarla. Llegó él o llegó ella y llegó él de trabajar, y después ella llega a hacer todo el oficio sabiendo que juntos trabajan. Hay que repartirse, como Salomón, repartir, ¿cierto?, las cosas. El trabajo del hogar es duro, hermanos. Repartirse, el que lava la loza, el que hace aseo, lava la ropa, si tienen hijos, el cuidar de los hijos, amén. Todo esto lo digo porque en 45 años que llevo, en muchos ministerios me tocó esto lo digo para la gloria del Señor, de consejero de pastores, de consejero de líderes, viendo problemas de gente inconversa también, hermanos, que no he visto, amén. Entonces, ahora si el hombre trabaja y la mujer no, pues la mujer ayúdele en el hogar, amén, a hacer el oficio. O sea, pónganse de acuerdo que, o si el hombre se quedó sin trabajo y la mujer trabaja, no lo humille, porque eso a veces ha pasado, que el hombre está en la casa y la mujer lo humilla. Entonces no, ayúdele, colabórele. Ahora el hombre está en la casa, haga el oficio. Ahí se da cuenta que es duro el oficio en la casa y nadie paga, amén, por tanto oficio que se hace. Entonces pónganse de acuerdo. Esto lo digo porque el Señor me ha puesto en el corazón, gloria al Señor, y eso hablo.
Lo mismo, están trabajando juntos, gasten el dinero y pónganse de acuerdo a gastar el dinero cada uno. Una parte puede ser igual, amén. Hay veces el hombre gana más que la mujer, o la mujer gana más que el hombre y empiezan los problemas. Pero si el hombre gana más, pues gaste un poquito más, amén, y tengan su ahorro cada uno. O unan el dinero y gastan y el resto lo ahorran. Hay muchas cosas que se pueden de acuerdo, pero todo sabiamente y con la sabiduría de Dios, porque muchas veces se trabajan juntos y la mujer guarda el dinero. No, yo no lo gasto, usted es el que tiene que mantener todo. Entonces es un problema, amén. Entonces la mujer empieza, no, que yo tengo que ayudarle a la familia de todo, y que hacen 5, y el hombre matándose. Entonces no, sí puede ayudar a la familia, gloria al Señor, pero de acuerdo a la plata que tenga, amén. Que se puede ganar todo, que para ayudar a la familia entonces no ayuda al hogar. O el hombre lo mismo, tengo que ayudar a la familia y la mujer se esclaviza. Entonces todo eso lo hemos visto. Conocí un hogar donde mi esposa sabe ese hogar, no es de aquí, es de otro departamento. Entonces la mujer trabajaba sus negocios, muy activa, él también en una buena empresa, y ya tenían 2 hijas, y el hombre decía, no, tranquila, yo no puedo dar nada, usted gaste para los colegios, las niñas, para todo, alimentación, no pagan arrendo porque tuvieran su buena casa. Entonces duró así 2 años que el hombre no gastaba nada. Tranquila, que le voy a dar una sorpresa. Y viene una señora y le dice, ¿sabe qué? 3 niñas. Y dice, ¿sabe qué? Su esposo se está casando con una hermana mía. Por ahí, mire, el Señor obró y ella había recibido a Cristo conmigo. Él sí es inconverso. Y fue allá, se casó con una más joven. Ella tenía que como 40, 45 años, como 40 años, una como de 20 años. Y entonces, miren los problemas, hermanos. Imagínense, ahorrando ella, sufriendo, matándose, criando sus 3 hijas, y el hombre por ahí se casó con todo lo que ahorró con otra. Pero después vinieron problemas grandes para él. Entonces démonos cuenta, lo mismo. Un hombre que conocía, he visto hartos hogares, ¿no? Un hogar de inconversos que yo les estaba ayudando, él recibió a Cristo conmigo, tenía problemas. Entonces, él trabajaba, tenían 2 niños, y él trabajaba hasta tarde y venía a hacer oficio. Ay, es que mi esposa me decía, es que mi esposa no, donde era que estaba con guantes, vivían en el primer piso, entonces estaba con los guantes lavando y estaba hablando, salió a hablar conmigo. ¿Qué está haciendo, hijo? Lavando. Que a mi esposa no le gusta lavar porque es muy bonita y tiene unas manos bonitas. Era una mujer muy bonita, tenía unas manos bonitas y no quiero que se le dañen las manos. Él venía cansado a lavarle y a veces a cocinarle. No la dejaba hacer nada. Amén. Imagínense, no la dejaba hacer nada. Sí, parecía una muñeca esa muchacha. Decía, es que me tienen envidia, me hablan mal de ella. Entonces se fueron de ahí. Yo le di consejos a él, duran como unos 6 meses, 4 meses ahí en la casa. Se fueron. Unos años después me encontré una persona que los conocía, el ejecutivo de tal familia, porque él no quiso seguir al Señor, ni vino a la iglesia, pero le daba consejos. Me dijo, no, si encontró a la esposa con otro en la cama y no sé si lo hirió, lo mató, y está en la cárcel. Muchacha como unos 25 años o 28, muchacha como unos 22 años. Entonces mire donde termina, hermano, porque cuidarla para qué, porque no hacía nada, pues la mente que hace, la vanidad. Ahora mire, ponga cuidado cosas que hace la gente. ¿Cuánta mujer sale por las redes sociales y siendo casada exhibiéndose? No le basta el esposo, eso falta como si no le faltara el esposo, no le bastará el esposo, tiene que conseguir por fuera. No, hermana, usted tiene que respetar a ese esposo. Se exhiben para que le dé me gusta. Mano, de que le guste a su esposo, ¿para qué más? Lo mismo hombres, se exhiben por las redes sociales para que las mujeres les den un me gusta. Su esposa no les basta, o su novio o su novio, ¿cierto? Entonces, no, hermano, hay que respetar. Así tenga su novio o su novia, respete a esa persona, amén. Porque eso pasa hoy en día en el mundo, amén. Eso pasa en el mundo. Entonces, hermanos, hay que tener ese orden en el hogar para que todo funcione bien.
Cuando estaba disgustando con mi esposa, me encerraba con mi esposa, póngame en cuidado. Yo me encerraba con mi esposa cuando había algún problema y lo arreglamos en la alcoba. Y los niños no se dan cuenta, nosotros tuvimos 6 hijos. Amén. Entonces, nuestros hijos nunca nos vieron peleando. Amén. ¿Por qué? Porque yo viví toda mi vida peleando a mi papá con mi mamá. Yo no quería eso para mis hijos, lo mismo ella. Ella vio allá en el campo del papá y la mamá agarrados a piedras, se rompían la cabeza, se daban machete. Entonces, ¿de qué hogar veníamos? Que uno, póngale cuidado, uno aprende del testimonio del papá y la mamá, ¿o no es así? Uno quisiera ser como el papá o con la mamá. Entonces, si estamos andando mal, ¿cómo quieren ser los hijos? Con ese papá todo problemático. Entonces, no, hermanos, debemos ser cambiados por el Espíritu Santo. Varias personas me preguntan, hermano, ¿por qué hay hermanos y hermanas que no cambian? Porque no han nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo el agua y el Espíritu, amén. Un nuevo nacimiento, el hombre viejo murió. Hay que nacer de nuevo, hermanos. Hay que nacer de nuevo, amén. Gloria al Señor. Entonces hay que tratar bien a la persona que vive con nosotros. Porque dormir con un enemigo, ¿para qué va a dormir con una persona así uno? Amén. Peleando allá que no se puede ni hablar. Una pareja, cuando empezamos en la iglesia allá en la casa, venía y se consentían ahí en la iglesia. ¿Sí? El hombre, tenían 2 niños. Y mi esposa le dice, ay, ¿cómo la quiere? Él dice, ay, en la casa ni un tinto nos podemos tomar, a veces ni hablamos. Él es muy problema. Y ahí venía a la iglesia y la acariciaba y la besaba. La iglesia no es para besarnos ni acariciarnos. La iglesia es para oír la palabra de Dios. Sí, porque cuántos noviazgos. Un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas parejas? Hay veces vienen parejas así de otras iglesias, se hacen atrás y se empiezan a consentir. Cuando uno está predicando los ve allá que se consienten, se besan. Mano, la iglesia es para adorar a Dios, un respeto, amén. Para eso está la casa, si tienen hogar y son esposos, allá está la casa. Si son novios, esperarse en el Señor, ¿cierto? Entonces imagínense en la iglesia, es que nosotros no debemos cambiar. Yo les he dicho a los hermanos, no debemos ser como el camaleón. ¿Qué hace el camaleón? Él cambia de color donde está, amén. Nosotros como somos en la iglesia debemos ser en la casa y debemos ser en la empresa o en la fábrica o en el negocio que tenemos, amén. Tenemos un negocio, allá debemos ser igual, amén, no como el camaleón. En la iglesia póngame que un santico, amén. Todos santicos en la iglesia y tenemos una aureole, un brillo en la cabeza, para que entiendan aquí, nos falta un aletazo y nos vamos para el cielo, ¿cierto? Y llegamos a la casa y el mismo diablo. Eso decía una hermana, allá un maestro de escuela dominical, recién que me convertí en la iglesia de Dios, y a un hermanito que sabía Biblia y todo, y yo predicándole a los hijos, a un hijo que era inconverso, y los otros hijos le servían al Señor, y me decían, el muchacho me decía, no, si mi papá, yo le decía, pero es un buen hermano allá en la iglesia, él enseña y colabora. Entonces me dice, él en la iglesia es uno, pero en la casa es el mismo diablo, es el diablo en pasta. Imagínense el testimonio, él no se convirtiera por eso, por el mal testimonio del papá y la mamá, se había muerto de cáncer de él. Entonces era el único, era una familia grande, el único que no quería llegar a los pies de Cristo por el mal testimonio del papá, que era el mismo diablo en la casa. Y era un buen hermano, él me colaboró cuando yo empecé el ministerio de maestro de escuela dominical, él era el que me colaboraba así con textos que me ayudaba. Entonces, hermanos, no debemos ser como un camaleón de cambiar de color donde vamos, amén. Somos el mismo en la iglesia, el mismo en la empresa, el mismo en la universidad, el mismo en la casa, amén. Eso lo digo para todos. Gloria al Señor, porque el que ande mal se puede quedar. El Señor no lleva a nadie mundo al cielo. Amén. Arreglar la vida, mirar en qué estamos fallando. Todos fallamos en algo. No hay ninguno perfecto aquí, porque si no está perdiendo el tiempo aquí. Dios se lo hubiera llevado. Amén. Entonces, aquí nos deja para pulirnos. Aquí pasamos pruebas, luchas y nos prueba el Señor. Y es una bendición cuando estamos en prueba, no que se la busque. Hay gente que se busca las pruebas y Dios no se las ha puesto, es que se las buscaron, se las ganaron
Pero cuando Dios nos permite una prueba es porque Dios sabe que nos va a bendecir. Dios le está probando hasta dónde aguanta, como a Job, como a Abraham, lo probó como a Moisés. Cuando ellos pasaron la prueba, Dios les dio la bendición. Como Pablo, lo probó, sufrió y después soltó todas esas bendiciones al apóstol Pablo. Entonces es un privilegio cuando usted está pasando una prueba, hermano, hermana, pase la prueba. No se quede ahí como el pueblo de Israel, 40 años dándole vuelta al desierto y no salieron, murieron en el desierto por desobedientes. Pero si usted es obediente, la prueba la pasa así, hermanos. Ligero y vienen las bendiciones. Entonces es un privilegio que mi Señor haya puesto los ojos en usted y usted esté pasando una prueba. Y dele gloria a Dios porque va a pasar esa prueba. No le pasó a Abraham 25 años esa prueba. Ahorita no duran tanto, ahorita son ligeras, unos días o unos meses, no es mucho las pruebas. Solamente si usted no obedece, pues se cae en esa prueba dándole vueltas. Y Moisés Abraham 25 años, y miren, Dios le dio el hijo prometido, lo bendijo grandemente, después primero le dio a Ismael, después a Isaac, después le dio 5 hijos más con Cetura. Entonces vemos que le dio 6 hijos más, como 8 hijos le dio bendición grande, amén. Y ahorita llenaron la tierra, ahorita todo el pueblo judío es hijos de ese Abraham, todo el pueblo musulmán, todos esos dueños de las petroleras son hijos de Abraham por Ismael, y nosotros, todo el pueblo cristiano en el mundo somos hijos de Abraham por la fe. Nosotros tenemos una promesa por la fe de Abraham, ¿sabían? Pablo lo dice. Usted tiene una promesa de fe, de vivir en fe por Abraham. Entonces mira hasta dónde ha llegado esa promesa y se cumplió. Entonces Dios quiere que todas sus familias sean bendecidas. Entonces, hermanos, no dañemos el plan, el diseño de Dios en la pareja. Amén. Entonces el hombre es la cabeza, la mujer la ayuda idónea. Gloria al Señor. Mire, Ana y Alcana, ellos iban a la iglesia, al templo, a buscar de Dios. Y Alcana tenía otros hijos con Penina y lo llevó al templo. Miren este hombre, buen ejemplo. Después Dios le dio a Samuel, y Samuel lo dejaron en el templo, y Ana le hacía unas vestiduras y la llevaba al templo. Siempre, nunca se apartaron desde niño. Desde niño Ana llevó al hijo al templo, lo mismo Alcana llevaba a los hijos al templo. Como padres hay que llevar los hijos al templo, hermanos. Es una bendición porque un día mire qué malos caminos cogen los niños. Desde niños ya 7 o 8 años cogiendo los malos caminos. Amén. Ya muchos niños quieren ser niñas de 8 o 10 añitos. Muchas niñas quieren ser niños. ¿Por qué? Pero si se les da una buena enseñanza en la iglesia, ellos van a estar firmes, amén, como Dios los hizo. Esto lo digo porque es que se ve en los colegios, amén, se ve en las universidades cosas tremendas. Entonces, hermanos, por eso es bueno que los niños vengan a la iglesia. Usted como padre y madre, traer los niños a la iglesia, amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos muchos ejemplos de la Biblia. Gloria al Señor. Entonces el ejemplo que usted le dé como padre a sus hijos, van a seguir ese ejemplo. Usted como madre, amén. Dios le va a pedir cuentas a usted, varón, por esa esposa y por esos hijos. Y a usted, esposa, le va a pedir cuentas por ese esposo y por esos hijos. Eso no es que Dios coloca responsabilidades, amén. Dios nos coloca responsabilidades. Entonces, como pareja tenemos responsabilidades, tenemos derechos. Usted tiene derechos en ese hogar, amén. Tiene derechos en ese hogar, hermana, y tiene responsabilidades también. Hay veces quieren los solos derechos. Hay varones en la iglesia que quieren los solos derechos, y las mujeres los solos derechos, pero no quieren responsabilidades. Entonces, hermanos, toca juntas cosas porque el hogar lo hacen los dos, esposo y esposa, y los hijos si tienen. Entonces vamos a leer aquí el rey acá. Empecemos por María y José, el hogar de María y José. Vamos a Lucas, gloria al Señor, San Lucas 2:45.
San Lucas 2:45. Dice el nombre de Jesús para la gloria del Padre Eterno. Pero como no lo hallaron, están buscando a Jesús que se perdió, tenía 12 años, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46, 2:46 de Lucas. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces Jesús se había perdido, pero ¿dónde estaba? Ellos están en el templo. Mire, enseñó José y María a José en el templo. Amén. Lo llevaban al templo, pero se perdió allá porque se puso a hablar con los doctores de la ley cuando él tenía 12 años. Verso 47, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Miren, cuando le vieron se sorprendieron y él les dijo, su madre: hijo, ¿por qué nos ha hecho así? ¿Sí ve? Él no dijo: ¿y por qué me dijo eso? Miren, José era el padre adoptivo, no era el papá propio de Jesús, pero él está respondiendo. Cuando una mujer, un hombre se va a vivir, sea que el hombre tenga hijos o la mujer, y están bajo el techo, tienen que respetar la pareja, amén. ¿Y qué hacía José? ¿Qué hacía María? Hacía respetar a José, amén. Mire que usted lo que nos hizo, amén. Y está lleno de sabiduría Jesús, y está trabajando en las cosas de Dios. Mire lo que nos hizo, ¿sí ve? Y pone de primero al papá. Miren, hermano, esa mujer sabia, amén. José era el padrastro. Entonces verso 48, cuando le vieron se sorprendieron y les dijo su madre: hijo, ¿por qué nos ha hecho así? Se la contó con el papá, no a mí porque yo soy su mamá, no. El que está respondiendo también por ese hijo era José. Sabía que lo llevaba a trabajar en carpintería, le dio buen testimonio. José lo llevaba a trabajar en carpintería a Jesús, ¿sí sabían? Lo enseñó a trabajar, porque no, el ministerio de Jesús empezó a los 30 años. Entonces todo ese tiempo, ¿quién lo enseñó? ¿Quién lo guió? José, amén, siendo el padrastro. He aquí tu padre, ¿sí? Que pone por primer lugar al papá, y yo te hemos buscado con angustia. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre, o sea, el Padre Celestial, me es necesario estar? Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. ¿Sí ve cómo se sujetan los hijos cuando el papá y la mamá están de acuerdo? El papá no está peleando con la mamá, entonces los hijos se van a sujetar, porque el papá le prohíbe una cosa y la mamá le acahuetea. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? La mamá le acahueteaba a Jacob todo lo malo, ¿cierto? Y el papá quería más ¿a quién? A Esaú, porque Esaú era más trabajador que Jacob, porque Jacob estaba bajo las naguas de la mamá, porque el que hacía la caza y mataba animalitos para traerle, ¿quién era? Esaú. Pero el problema era que Jacob se amaba a Dios, en cambio Esaú no. Ese era el problema. Dios siempre ama a las personas que tienen en su corazón a Dios. Amén. El otro era un recargado, pero mire, Dios tuvo gracia con ese recargado que era Jacob. Y la mamá apoyaba a uno y el papá al otro, y engañaron hasta el papá, mire. ¿Cierto? La mamá se dejó dominar por Jacob y engañaron al papá y se hizo pasar por el hermano mayor, y después el hermano mayor quería matarlo. Entonces, hermanos, ustedes como padres nunca pongan rivalidad entre sus hijos. Son varios, siempre a todos los queremos igual. Siempre el papá o la mamá o los hijos dicen: ay, mi papá quiere más al tal, mi mamá quiere más al tal. Los ponen a pelear unos con otros. Entonces no debemos hacer eso. Muchos hermanos me dicen: no, es que a veces el más delicado es que más se le pone cuidado, y los otros le ponen envidia porque el más delicadito, de cuando se tienen varios hijos, se le pone cuidado la más delicadita, la más que ha sufrido, a veces se ayuda más, y los otros se ponen celosos. Amén. Pero debemos tratarlos a todos igual, amén, cuando tenemos varios hijos. Gloria al Señor. Entonces, si ve cómo trataban a Jesús, y Jesús crecía, dice el verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Mire, se sujeta a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Y Jesús crecía en sabiduría
y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Él crecía y estaba sujeto ¿a quién? Al papá y la mamá. Sí, hermano, como usted tiene que ser responsable, papá y mamá, con esos hijos. Amén, ser responsable con esos hijos, porque después dicen, no, pues los educamos bien y mire, cogieron malos caminos. Algún mal ejemplo, cogen malos caminos. Amén. Entonces démosle buen testimonio. Amén. Gloria al Señor. ¿Esté de acuerdo con la mamá y con el papá? Gloria al Señor. Ahora, si no tienen hijos, la gente va a mirar el testimonio de nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro 5. Primera libro de Pedro, capítulo 5. Mire cómo trataba. Primero de Pedro 3, 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces la mujer que debe estar sujeta al marido. No entiendan mal. No es que le peguen en la cara al marido. Sujetas al marido. Amén. Porque a veces entienden mal y le pegan. Hay mujeres que le pegan. Tenía un socio trabajando en construcción y la mujer le arruinaba la cara, y siempre allá cuando llegamos a trabajar, el dueño le decía, mi esposa lo conoció, siempre con testigo digo las cosas, amén. Y allá cuando llegamos a hacer construcciones, ampliaciones de casas, los dueños decían, ay, ¿cómo está don Manuel? Esa cara toda rasguñada, ese cuello. No, es que es un gato, una gata y me arruña. Esa era la esposa que se ponía a pelear y le gustaba. Y él llegaba tarde. Póngame cuidado. Terminamos a las 5 el trabajo y él se quedaba por ahí dando vueltas para llegar tarde, que la esposa ya estuviera durmiendo. Y mi hermanito, porque era sola pelea, era una mujer muy joven, y él como unos 45 años, ella como unos 18 o 17 años. Eran inconversos. Después él recibió a Cristo conmigo, pero ese hombre sufrió, porque él ya tenía 2 niños y se los dejaba aguantar hambre, se los dejaba sufrir, se ponía a ver televisión todo el día y le compró un paquetico de papas y una gaseosita a los niños. Mire qué madrastras que se gastaron. Amén, los tenía ahí sufriendo. Entonces nos damos cuenta de muchas cosas que uno ve, y esto es para ejemplo, para que no lo hagamos nosotros. Amén, yo lo doy como ejemplo, pero el Señor me trae esos ejemplos para que no lo hagamos nosotros. Amén, una mala madrastra, un mal padrastro es tremendo. Como padrastro debe ganarse esos hijos, amén. Como madrastra debe ganarse esos hijos. Si viven con ellos, amén. Si están viviendo con ellos, amén, bajo el techo. Entonces, hermanos, hay muchos padrastros, madrastras que tratan mal los hijos, amén. Aquí hay una hermana que cuando empezó en la iglesia ya tenía 2 hijos. Y fue el primer matrimonio que hice, que Dios me permitió realizar. Entonces el varón vino allá a la iglesia y pidió, es que yo la quiero mucho a ella y me quiero casar. Le dije, mire, ella tiene 2 hijos. Aquí está la hermana. Entonces tiene 2 hijos, si usted quiere vivir con él, con ella, congréguese, busque de Dios, como yo traje en construcción, lo llevé a trabajar en construcción. Se casó, el Señor le dio 3 hijos más. Y aquí está con ellos. Entonces ella estaba, porque él sí partió hace 1 año, 2 años. Entonces para Dios no hay nada imposible. Entonces un hombre que mire, fue a la iglesia, pidió la mano y yo le dije, tiene 2 hijos, y dijo, no me interesa, yo los quiero, y se ganó a ellos primero. Me decía ella, es que se los ganó, se la pasa con ellos jugando. Entonces, gloria al Señor, porque vemos las cosas buenas, amén. Vemos las cosas buenas que las personas tienen. Entonces, gloria al Señor, que Dios le dio 3 hijos a mi hermana que está allí, amén. ¿Sí se acuerdan, hermana? Amén, mi hermanita que está allá, gloria al Señor. Entonces le damos la gloria al Señor. Entonces es bueno, miren, un hombre cuando quiere algo bueno se acerca a la iglesia, miren, busque de Dios, porque no se pueden casar con una persona inconversa. Entonces dice aquí 3:1 de Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, ¿sí entienden? Para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Una mujer que se porta bien, la gente se convierte. Uy, yo quiero tener un hogar así, amén. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo debe ser en el hogar? Casta y con respeto. Vuestro atavío sea el externo de no, ¿cierto? No, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos de lujos. ¿Cuántas veces dejan de comer por un vestido lujoso? Van y lo compran al norte, que vale el doble, el triple, es que lo compré en el norte, de marca.
Se gastó todo lo del mes, del mercado. No, hermanos, un vestido normal, algo que quede bien. Lo mismo que puede ser un vestido que es de marca, a que lo consigue más económico. Un vestido de 100,000 pesos, por ahí en otra parte de los 2 millones, que porque es de marca 5 millones, deja de comer todo un mes por aguantar hambre. Conocíamos una pareja con mi esposa, que le pagaban a la pareja el sueldo y los primeros 15 días a la carta, no querían cocinar ni nada, y los otros 15 días aguantando hambre. Sí, les pagan eso, era, sí, es bueno darnos un lujito una vez en cuando, amén, gloria al Señor, pero imagínense, solo comiendo por fuera, almuerzo y comida por fuera, y con los niños, y después aguantando hambre porque la plata se acaba. Entonces tener sabiduría para gastar el dinero, amén, para hacer el mercado, llevar en una cuadernito los gastos. Yo hacía así, los gastos de mercado, los gastos de servicios, en otra parte, en otra hoja, los gastos de deudas, amén, gastos de deuda, colocarse uno de acuerdo con la esposa, amén. Yo le dije a mi esposa después de que cuando van a hacer Yané, le dije, su merced ahora va a cuidar a los niños porque los niños me lo descuidan mucho. Entonces dije, su merced los cuida, ora por mí, yo voy a trabajar, me responsabilizo por el arriendo, por el alimento, por ropa, por todo, y para su merced también. Y miren, cuando trabajábamos juntos no nos alcanzaba la plata. Y ella empezó a trabajar, a orar por mí. Ahora estamos empezando en el Señor. Empezó el Señor a abrirnos puertas económicamente, 2, 3 trabajos al tiempo de contratos. Como a los 2 años o año y medio que ella empezó a orar, compramos el lotecito. Y ya al año ya teníamos todo el primer piso, más los 2 años y medio ya teníamos el primer piso. Después el segundo piso, mire, ella oraba y nos iba bien, y con hijos pagándole colegio, carro, todo, el Señor suplía, porque había una columna de oración orando por uno, amén. Yo llegaba y el hogar estaba todo bien, ella se encargaba de llevarlos, amén. Cuando yo podía, pues iba al colegio a recibir libretas, pero más que todo ella lo hizo. Entonces yo le dije, su merced, siempre es bueno tener un negocio con la esposa. Su merced hace esto y yo respondo por todo, amén. Entonces uno responde por todo, y es bueno responder el hombre, amén, cuando se puede, pero si no, la mujer también puede ayudar, amén. Entonces esto lo digo por lo que he vivido, amén. Entonces dice aquí el verso 5, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Ese hombre se ganó el amor de esa mujer y lo llamaba Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. No es que la amenace, ¿cierto? Me dejo, voy a dejar el hogar y me voy, si usted no obedece. No, hermanos, con amor, amén, no con amenazas. Gloria al Señor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo debemos vivir los maridos? Con sabiduría, amén, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo debemos tratar las esposas? Como un vaso frágil. Usted suelte un vaso de vidrio y ¿cómo queda en el piso? Vuelto nada. Así lo pegue usted, queda con todas esas cicatrices, ¿cierto? Así lo mismo, usted trata mal a su esposa y quedan cicatrices en el corazón. Debemos tratarlas como un vaso frágil, con amor. Una mujer es duro que la ofendamos, que la critiquemos, que le hagamos el feo a ellas. Entonces es bueno tratarlas como un vaso, ¿qué? Frágil. Amén. Entonces Dios nos manda que las amemos, y a la mujer le manda a Dios que respete al marido, o respete al novio que tiene. Amén. La esposa lo trata de bobito. Ellos eran testigos de Jehová, se convirtieron a Cristo con nosotros. Estamos allá en la casa de la iglesia, y la esposa lo llamaba, era bobito a él. Lo tratamos. Después se fueron de la iglesia, después supimos que él se consiguió otra mujer y se fue a vivir y la dejó a ella. El bobito le salió muy inteligente por tratarlo mal. Sí, se fue con otra, y después supimos que se fue con otra mujer, porque era que lo ponía por el piso, siempre bobito y bruto, y no, entonces debemos tratarlo. ¿Para qué se casó con ese bruto? ¿Para qué se casó con ese bobito? Y después la dejó y por ahí andaba con otra. Entonces debemos respetar, amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí, hermanos? Si usted da más testimonio, su oración tiene estorbo. Para orar, varón, usted está peleando con su mujer, pídele perdón y arreglen el problema y puede orar. O si no, su oración tiene estorbo. Lo mismo las mujeres, si trata mal el esposo, pida perdón, arregle las cosas, porque su oración Dios no la escucha. Tiene estorbo la oración de la mujer cuando está peleando con el esposo. Amén. Una vez contaba un predicador, escuchando una predicación de un varón profeta, dice que la esposa lo había ofendido y se enfermó. Era un varón de Dios tremendo, de hace unos años muy atrás, ya partió en el Señor. Y la esposa lo trató mal, lo ofendió. Inocente, como dice, el hombre no debía nada. Que a veces lo tratan mal, pero porque lo han hecho, amén. Pero no, el hombre no había hecho nada ni nada y lo ofendió, se enfermó y casi se muere. Y le tocó pedirle perdón. Y el hombre oró y el Señor la sanó. Entonces muchas veces las mujeres se enferman por tratar mal al esposo, o los esposos se enferman por tratar mal a las esposas. Entonces dice, ¿pero de qué radicó esa enfermedad? Está tratando mal a esa esposa. Amén. Un hombre, ¿se acuerda Elizabeth? A mi hermana Olga creo que también la conoció. El hombre era inconverso y la agarró a patada, le pegó. Nosotros oramos. Ese día por ahí iba en moto y se estrelló por ahí contra unas personas y la llevaron para el hospital y iban a morir. Y oramos y ahí lo llevaron detenido. Ese día que le pegó a la hermana, oramos, Señor, trate con él, cámbialo porque siempre le pega. Ella era convertida, él inconverso. Y oramos, entonces el tipo estaba ya detenido. Y oramos y el Señor tuvo misericordia y al otro día salió las personas bien del hospital. Y lo soltaron a él porque por ese problema lo iban a detener. Entonces no volvió a pegarle a la hermana, no volvió a tocarla. Lo mismo, hay hijos que le pegan a la mamá. Creo que mi hermana Fernanda se acuerda de la hermana, una tía suya, que había un hijo que le pegó y lo pusimos en las manos del Señor. El Señor trató con ese hombre, no volvió a tocar la mamá de la hermana. Bueno, ella nos ayudó cuando empezamos el ministerio, su tía allá en Nelly, la hermana Nelly. Y oramos, hermano, y el Señor trató duro con ese hijo. Imagínense pegar a la mamá. La trataba mal, a la mamá se respeta, al papá se respeta, amén. Es que hay muchos testimonios, aquí con testigo estoy diciendo los testimonios que Dios me coloca en el corazón. Entonces la oración tiene estorbo, amén. Vemos la vida de Acab, amén. Vamos a terminar aquí en la vida de Acab, del rey Acab. Primera Reyes 18-19. Envía pues ahora a congregarse a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel hacía idolatría, mire, tenía 850 profetas falsos. Una mala mujer, una mala esposa. Mire dónde terminó. Jehú la mandó botar de la azotea, creo que ayer estarían hablando de Jehú, los jóvenes. La mandó botar de la azotea y cayó. Y se reventó. Y Jehú le pasó el carro con caballos por encima y salpicó las paredes porque estaba profetizado. Y los perros vinieron y se comieron a Jezabel. Solamente le dejaron las palmas de las manos y la cara, porque no la pudieron comer por lo endemoniada que estaba. Amén. Porque esa mujer terminó mal, los hijos terminaron mal. Mire cómo hacía esa mujer. Mire aquí en el capítulo, en la viña de Nabó, dice el capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabó de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabó diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré el valor del dinero. Y Nabó respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Se puso triste y se fue a dormir y no quería comer el rey Acab porque le gustó esa finca al pie de la casa para cambiarla. Y se hizo el sufrido allá y se acostó, y vino Jezabel y le dijo: ¿qué le pasa a mi rey? Dijo: es que Nabó no me quiso vender la finca ni cambiarla.
dijo, tranquilo, yo se la voy a levantar, tú eres el rey. Y mandó pagar unos testigos falsos que dijeran que Nabot blasfemó contra el rey y contra Dios. Y agarraron y lo mataron a piedra. Miren el verso 10. Y ponía a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y eso hicieron. Una mujer mentirosa, una mujer que apoyaba, y el hombre, en vez de dominar, decir, no haga eso. Eso no, porque yo soy un hombre de Dios, no haga eso. Y se dejó llevar por la mentira de la esposa. Amén. Se dejó llevar por las mentiras de la esposa. De ahí una buena mujer no acepta eso, pero miren, y esa sangre la pagó después, porque Dios no se queda con nada. Todo el tiempo pasa, pero Dios la cobra. Amén. Eso decían de la esposa de Pablo Escobar. Si ella hubiera sido una mujer, una belleza enseñanza. Si esa mujer hubiera ayudado a Pablo Escobar, ese hombre no había terminado tan mal. Esa mujer le llevaba la idea, mire cómo todo lo que hizo. Amén. Si esa mujer se hubiera puesto, como dicen, en el sitio, pero ahí el que mandaba era el tipo haciendo todo lo malo. Y mire dónde terminó. Entonces, hermanos, muchos inocentes con una mala autoridad. Amén. Mucha gente sufre. Entonces Pablo dice que el hombre debe amar a la esposa, respetarla. Amén. Y la mujer sujetarse al esposo y obedecer juntos. Amén. Tenerse en una ayuda. La mujer ser una consejera, ayudarle, hermanos, porque a veces el hombre viene cansado cuando la mujer no está trabajando, o lo contrario, la mujer está trabajando y el hombre en la casa. Un buen consejo, ayúdeles. Amén. Gloria a Dios. Entonces le damos gracias a Dios. Pueden ponerse de pie, le damos gracias a Dios. Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios.